Yo creo que el prólogo conecta mucho con las personas que estaban, bueno, asomándose a la vida y ahí qué voy a hacer, no las ansiedades Pero y te digo eso, una ¿no? cosa, lo que más me llamó la atención es que esto lo escribiste entonces, estamos hablando Sí, de sí, muchos años. sí, en ¿Por el qué año 93. guardaste esto tanto tiempo, Ah, japonés Alejandro? perfeccionista, pensaba que no estaba listo, que ahí no tenía un libro y lo dejé. Y miren, ese libro fue medio rescatado, porque hace un año nosotros nos compraron la oficina física, ¿no? Y entonces decidimos mudarnos. Y en la mudanza junté cosas que había traído para poner un depósito y encuentro un sobre donde está ese libro que tenía, desde que llegué a Panamá no lo había visto, y un disquete. Imagínense, bueno, hay El que explicar a la audiencia disquete. lo que es un disquete, ¿no? Guillermo, que es ingeniero en sistema, imagínate. Y está aquí con nosotros alguien que viene del frío, 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 Raquel Roleda. Del frío, frío, frío. No, yo tuve suerte. Buenos días a todos. Te Feliz encontraste, lunes. te encontraste con una No, yo temperatura más tuve o menos. suerte. Yo casi no me puse el abrigo de invierno. Me dio como un veranito ahí de febrero. España me dio tregua. Pero salí, me monté al avión y al día siguiente estaba nevando. Solo te pasa a ti. Pero es que es Y bueno. llevaste ropa para invierno, No, digo, de allá para acá. nevar. Yo no agarré Pues no es lo mismo nevada. para frío y para nieve. Yo no agarré nevada. Ah, Te tú te digo, yo me saliste huyendo. monté en el avión para regresar a Panamá y Qué al día siguiente. suerte. Qué suerte. La gente, yo le quiero decir a la gente. ¿Está apagado? Ahora sí. Resulta que No te no, has apagado el lo micrófono. apagué mientras Porque hablaba. quiere Mejor agarrar como no si fuera una toco el cantante. Ya cree que micrófono. está cantando. Oye, Guillermo, la gente piensa que eso de la nevada y que, ay, qué bonito, yo quiero conocer la nieve, solamente está para muy bonito verlo para y verlo para en verlo en la postales. película. Exacto. Cuando como tú vivas allá, yo te quiero, vas a Tú sabes que yo rogar recuerdo un año, volver. esos inviernos fríos, fríos de Madrid. Me acuerdo como si fuera hoy que salí a las 7 de la mañana para ir. Me acuerdo que iba a un juzgado porque estaba llevando un cliente a la comunicación de un tema legal. Y me tenía que ir a los juzgados a la calle Orense, una calle muy conocida de Madrid, Claro. pero ese lugar es de piedra. Entonces hacía un frío, nunca se me olvida, pasando la fuente de las Cibeles llena de conitos de hielo, de los carámbalos. Yo decía, Dios mío, y cuando veo el termómetro, 8 grados bajo cero. Eso para que sepan que en Madrid hace frío. Los que piensan No, que en Madrid, en España no hace frío, están no, pero equivocados. por lo menos el de Madrid es un poco más seco. A mí se me ocurrió un día, yo tuve un mes entre final de noviembre y la Navidad en Madrid. Esa Y es la se me, época que yo siempre voy a Madrid. esa es una Yo tremenda paso época. cada 2 navidades una navidad allá. Brutal. Se me ocurrió un fin de semana irme a Toledo. Ah, Pero en Madrid, por alguna razón, esta muchacha siempre pasa así y espero que nunca le pase nada. Ojalá todo siempre le vaya bien. Ya la vieron por allá, se fue del otro lado. No, está viendo la que camina. Yo estoy diciendo la del Guillermo, scooter estás que- hablando de Toledo y ahora Es que hablas pasa una de la muchacha en un calle. scooter sin casco y eso me estresa a mí todos los días. Bueno, Bueno, No es que tienes déficit atencional. no, Oye, no, vamos- sí, más vamos- o menos hay algo por ahí que vamos me a distrae presentar todo. la vocecita esta Espérate, que sale por antes aquí. porque voy para allá. ¿Y qué pasa? Cuando yo me voy, la temperatura había subido bastante por alguna razón a 20 y pico grados. No sé por qué. Y me voy al bus. Yo dije, pero si hace buen clima. Y aquí Toledo es aquí mismo. Y cuando bajo del bus, -5 grados. Seguro, es uno de los lugares Me más dolían fríos. hasta la ceja. Uno de los lugares más fríos de España. Y un lugar frío del mundo, cuando hace frío, es Japón. Ah, sí. Y ahora vamos a ver Japón de cerca, así que vamos a seguir hablando un poquito de frío, Alguien pero que sobre sabe todo el de la frío historia, japonés. de la historia de alguien que tiene un cariño gigante por Japón y no es japonés, pero él se considera parte. Tampoco es panameño, pero también se considera panameño. Ciudadano del mundo. Entonces, que nos lo cuente él. Una perspectiva desde el cariño y la convivencia en una sociedad fascinante. Alejandro Félix de Sousa. Buenos Gracias días. Raquel, gracias Guille, contentísimo de estar con ustedes. Hombre, Queridos finalmente. amigos, profesionales respetados, gente que siempre con la que uno tiene conversaciones inteligentes. Alejandro, ¿por qué? Bueno, yo leía un poquito el fin de semana sobre este libro. De verdad que es un relato fascinante. Me lo La acabo que de no sabe- terminar, no la que no alcancé a sabe, leerlo todo. Sí, hay lo un presentó la libro. semana pasada. Lo presentaste la semana pasada, que lástima, por culpa de España no pude estar en la presentación, pero no importa, que no quería dejar de hablar contigo. Y me llamó mucho la atención cuando abro y el prólogo empieza el 7 de abril de 1991. Yo estaba tratando de acordarme qué estaba haciendo yo en el 91.
digo, estaba en la escuela, en quinto año de la escuela, imagínate. Imagínate. En el Estaba en la 91, universidad. en el 91, Me siento viejo. cuando ese dices. fue un año bueno para mí, quiero compartirles. Y yo no hablo mucho de esto, pero ese año yo gané 12 concursos de oratoria en este país. Mierda. Y entonces me acordé cuando vi yo. Ya eras una promesa 91, consolidada. Bien. ¡wow! Alejandro, en el 91 te fuiste de Uruguay a Japón como el diplomático más joven de la historia de tu país. Sí, Y a mí increíble. te confieso que se me salieron las lágrimas leyendo este prólogo. ¿Qué te ¿Cómo llamó la te atención? enamoraste Cuéntame. de Japón? Te Sí. enamoraste de Japón y te volviste japonés. Casi. No, La verdad ¿sabes que- qué me llamó la atención y me hizo acordar a mis tiempos también de estudiante en los Estados Unidos y a todos los que estudiaban conmigo que teníamos muchas ganas de hablar con casa todo el tiempo y no se podía porque una llamada de teléfono costaba Costaba una carísimo. fortuna. Y hoy en día los chicos se quedan y no se van a estudiar afuera cuando tienen todas las plataformas de comunicación y cuando pueden ver todo en vivo y en directo. Yo no lo puedo creer. Y De hecho, nuestros hijos, los de muchos, ¿no? Están en Estados Unidos y podrían comunicarse gratuitamente y no lo hacen. Es la queja de todos los padres que tienen hijos en la universidad, Bueno, ¿no? pero no esos no lo hacen porque eligen estar allá, pero hay Sí. otros que no se quieren ir directamente, Claro, es porque verdad. no se quieren ir de El casa. hotel en casa es muy cómodo, ¿no? Exacto, es que irse es difícil. Y allá quiero ir. Cuéntame los desafíos de aquel Bueno, eso viaje y lo que fue recuerdas. interesantísimo. Gracias, Raque. Digo, fue difícil. Yo Ya eres un profesional, ¿no? Ya Sí, estaba. sí. me faltaban 2 materias para terminar la carrera. Relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Entonces yo volví al año a Uruguay a terminar la carrera, cosa que fue una muy buena decisión, porque en Uruguay tú podías dar el concurso de oposición y méritos, parecido como en España, ¿no? Para entrar a la carrera diplomática con la secundaria terminada. Eso después se cambió. Entonces, claro, yo a los 18 años di el concurso. Así que era una curiosidad, de hecho, para la gente en Cancillería, este niñito que entró a la Cancillería así, ¿no? Entonces me quedaron 2 materias y yo regresé y las di, y creo, te comentaba, fue una muy buena decisión, porque yo después, en el año 95, tuve una crisis vocacional. Dije, y la verdad que esta es una carrera de por vida, en Uruguay hay total estabilidad en la carrera, muchos de mis amigos hoy son embajadores, muchos de mis compañeros que entraron conmigo son embajadores hace 15 años más o menos, o sea que ese hubiera sido mi trillo, algunos muy exitosos, por ejemplo Luis Almagro, que fue compañero mío de generación y somos amigos hasta el día de hoy, bueno, fue embajador en China y después fue ministro de Relaciones Exteriores y ahora es el secretario general de la OEA, y tengo otros varios compañeros que han ocupado puestos muy interesantes, y bueno, yo estaba en esa liga, digamos, ¿no? Pero tomé la decisión de abandonar la seguridad de la carrera, y eso un poco lo hablo en el epílogo, ¿no? El abandonar el puerto seguro, porque yo dije, y la verdad que yo después de todos estos aprendizajes que hice en Japón, yo quisiera un rumbo nuevo para mi vida, ¿no? Entonces empecé a hacer una maestría y gracias a que terminé la licenciatura, que hice ese sacrificio de viajar de Uruguay, de Japón a Uruguay para terminar esas 2 materias que me quedaron en la licenciatura, pude tener la opción de hacer la maestría en Japón, que fue una experiencia espectacular. ¿Cuánto también, tiempo ¿no? te quedaste en Japón, Alejandro? Casi una década, 8 años Casi y una medio, casi década. O 9. sea, Sí, y sí. pregunto eso no por curiosa, sino para que veamos que realmente no cualquiera escribe un libro de Claro, Japón porque claro. fue a Japón 5 minutos, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de una persona que vivió 10 años allá, que conoció la cultura de cerca, sobre todo también por el trabajo que hacemos. A ver, primero trabajo Claro. diplomático y luego todo este tema de este mundo de comunicación Sí, y sí. del mundo corporativo que te permite tener una mirada mucho más Sí, cercana de sí. cualquier cultura y de cualquier lugar donde vas. No, y mira, Raque, digamos, la ventaja, por ejemplo, de Panamá, de Uruguay, países pequeños, alguien que trabaja en una embajada, digamos, tiene que cubrir muchas cosas, ¿no? Eso me ayudó mucho después aquí en Panamá, que bueno, Claro. Raquel lo sabe, los de comunicación y los que tenemos que asesorar a clientes de múltiples industrias, tenemos que tener una cabeza y unos reflejos mentales para navegar durante el día entre 5 o 6 sectores de actividad económica diferentes. Los periodistas también, ¿no? Tienen que agarrar y que Así hacer es. preguntas de tecnología, preguntas de la industria de alimentos, preguntas de la banca, de los seguros. Entonces, eso creo que fue parte como del equipamiento intelectual que me permitió después, digamos, aquí en Panamá, adaptarme bastante bien al mundo de la comunicación, ¿no? Y lo que comentaba de embajadas pequeñas es porque a mí me tocaban contrapartes, por ejemplo, la embajada americana, o la inglesa, o la francesa, que tenían
50, 100 diplomáticos, ¿no? Nosotros, la Embajada de Panamá éramos 3, digamos, y digo éramos, ahora les digo por qué, la Embajada de Uruguay éramos 3. Entonces, ¿qué pasa? Como me novié con mi esposa y teníamos 2 embajadas bajo el mismo techo, Eso te iba a decir. los embajadores de Uruguay y de Panamá nos prestábamos. María Gabriela Méndez Altamirano Duque, y ellos se conocieron allá, se casaron en Japón. Bueno, en Panamá, Japón, pero tu primer hijo nació en Japón. Mi primer hijo es un Made in Japan. De hecho, cuando nació le hicimos toda una tarjeta muy cómica, como si fueran las especificaciones de un producto, ¿no? El peso, todo. Fue muy divertido, a la gente le gustó mucho eso, ¿no? Mire que solamente leyéndome el prólogo yo descubrí un Alejandro Sí, que a no pesar conocía. de todos los años que tengo de conocerte, Sí. que de verdad no conocía, me dio mucha nostalgia porque cuando uno se acuerda de estas, también empiezas a acordarte de ti mismo, ¿no? Ese es Y un es Alejandro un tema. veinteañero, claro. O sea, que digo, yo creo que el prólogo conecta mucho con las personas que estaban, bueno, asomándose a la vida y ahí qué voy a hacer, no las ansiedades. Pero y te eso, digo ¿no? una cosa, lo que más me llamó la atención es que esto lo escribiste entonces. Estamos hablando Sí, de muchos años. Sí, en ¿Por el qué año guardaste 93. esto tanto tiempo? Japonés Alejandro? perfeccionista, pensaba que no estaba listo, que ahí no tenía un libro y lo dejé. Y miren, ese libro fue medio rescatado, porque hace un año nosotros nos compraron la oficina física, ¿no? Y entonces decidimos mudarnos. Y en la mudanza junté cosas que había traído De Japón. para poner un depósito y encuentro un sobre donde está ese libro que tenía, desde que llegué a Panamá no lo había visto, y un disquete. Imagínense, bueno, hay que explicar a la audiencia lo que es un disquete. Guillermo, ¿no? que es ingeniero en sistema, imagínate un disquete. Un disquete. Entonces yo dije, ay, si esto se pierde, voy a perder todo esto. Entonces lo llevé a la oficina y le pedí a mi asistente que despacito, obviamente le llevó meses, porque digo, hay que ver en qué tiempo de oficina ella podía hacerlo. Y cuando lo terminó, más o menos como por septiembre del año pasado, me dijo, mire, usted tiene un libro ahí, usted no quiere entender que tiene un libro, usted tiene un libro. Entonces le dije, bueno, mira, si piensas así, pásaselo a un par de personas en la oficina que lo vean, a ver si les interesa, si encuentran interesante lo que hay ahí, y les gustó. Entonces, bueno, lo que me puse a la tarea fue, bueno, vamos a ver del libro que mantiene actualidad, que bueno, que por los comentarios que he recibido mucha gente que ya ha leído el libro esta semana, la verdad que le ha ido bastante bien al libro, pero principalmente a mí lo que me gusta es que le vaya bien al contenido del libro, porque el contenido es muy edificante, digamos. Por suerte, el libro tiene mucha vigencia, mucha actualidad en muchas cosas. Y al leerlo también, a la vez que seguimos el itinerario que ha hecho el autor en Japón, nosotros en ese viaje también aprendemos bastante nosotros mismos, ¿no? Sí, Porque el aquí libro veo- habla del dorado, ¿no? O sea, Eso te iba a la gente llegaba a preguntar. Japón en esa época y este libro fue escrito un poco para que la gente dijera, bueno, ¿cómo hago que la gente vaya más allá de la apariencia y aterrice en la realidad de Japón, ¿no? Entonces le decía, bueno, ustedes vienen a buscar el dorado y vienen a hacerse el Japón, como venía antes la gente a hacerse el América, pero Japón es un país que tú tienes que entenderlo para ser exitoso, para que te vaya bien, ¿no? A mí me pasó que realmente empecé a tener mucho éxito en Japón después del tercer año. Los primeros 2 años fueron de entrar en sistema, digamos, ¿no? Y uno de los descubrimientos que tuve en ese periodo que estuve buscando las avenidas para el Dorado fue encontrar que en realidad muchas veces vamos a buscar el Dorado, pero el Dorado está dentro de nosotros. Hacemos viajes lejos, como hacían los españoles que venían hasta acá y eso, pero el mayor tesoro lo tenemos en en hacer nuestro propio viaje hacia nosotros mismos, ¿no? Sí, en encontrar un propósito y Exacto. poder desarrollar un propósito de vida que Exacto. generalmente lo puedes hacer allí donde estés, pero también te tienes que sentir cómodo con el entorno, si no, Sí, no hay forma. así es, así es, así es. Y esa era la parte que yo te quería preguntar. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos? Porque la Claro. siguiente pregunta es, ¿hablas japonés? Sí. ¿Aprendiste? Aprendí, desaprendes mucho el japonés, te digo la verdad, es un idioma, como no es un idioma racional cartesiano, sí, y que como no las lo lenguas latinas, practicas no lo tanto. practicas y lo pierdes, pues puro empírico. Es más empírico que el inglés o el alemán, ¿no? O sea, es un idioma que no tiene formas muy establecidas, entonces no tiene, es cartílago, no tiene hueso, digamos, no tiene columna vertebral, entonces es un idioma que lo pierdes muy rápido. A los propios japoneses le pasa, ¿no? Que cómo es que cuando dejan, no un japonés nacido y educado en Japón, pero un japonés que pasa mucho tiempo afuera, desaprende el idioma. Le pasa mucho a los árabes también. Eso cuando viven Son mucho tiempo lenguas, lejos, y ¿no? no, y además son Sí. lenguas de sonidos que se han ido, no sé, han ido evolucionando y es muy También, difícil, sí. ¿no? Sí.
y por regiones me imagino que también cambia. Y no es que Japón sea tan grande, porque son No, islas pero es muy pequeñas, extendido, pero es muy extendido. extendido. Va casi desde el círculo polar ártico, digo, Hokkaido, Claro, que al es final la es isla. un archipiélago, ¿no? Sí. Exacto. Y llega hasta tropical, en Okinawa, ¿no? O sea, la variedad de paisajes que tiene es muy grande. Entonces parece un país más grande, ¿no? Territorialmente es un país como Francia, más o menos de tamaño, digamos, pero, bueno, una de las particularidades que tiene y que, bueno, cuando hablamos más o menos, bueno, cómo relaciona esto con Panamá, es que son 125 millones viviendo en un 20% del territorio que es habitable, o sea que son 80.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie de Panamá. Nosotros tenemos 77, 78.000 kilómetros cuadrados. Entonces, imagínense en esta superficie que tenemos nosotros, este país precioso que tenemos, cómo haríamos para vivir 125 millones, ¿no? O sea, requiere una disciplina social muy Una grande. disciplina que nosotros no tenemos, seamos No, tenemos sinceros, ese esto es lujo un que tema somos pocos, ¿no? cultural. En América Latina en general somos Por pocos para el suerte. territorio Bueno, que tiene Panamá cada y país, Uruguay ¿no? sí comparten esa peculiaridad, ¿no? En Sí, realidad sí, son 4,5 millones, 5 sí. millones de habitantes entre los dos países, Es comparten chico, eso, es muy chico. exacto. Es muy chico y por Pero eso bueno, siempre decimos que todos nos conocemos, aunque no conoces a tanta gente, sí. pero bueno, los distintos círculos de amistades se repiten. Ahora, Eh, perdón, yo te quería comentar, Raque, para que no quede, digamos, sin contestar tu pregunta de una forma más exhaustiva. Yo te digo la verdad, yo tuve un amor a primera vista con Japón. No sí, me costó mucho adaptarme, la verdad. O sea, es muy diferente. Yo preparé un poquito el viaje, aprendí un poquito japonés antes, antes. después seguí estudiando japonés, eh, pero te digo, fue un amor a primera vista. O sea, es un país donde la gente es muy amable con el otro. eh, Se cuida, mira, la regla social más importante en Japón es no hacerle daño al prójimo, ¿no? Entonces, la vergüenza cuando uno agarra impacta negativamente con sus acciones en sus compañeros de trabajo, en sus De vecinos, muy repente del ciento y importante. pico millones podemos traer unos cuantos acá, porque eso necesitamos recuperarlo en esta sociedad urgentemente. Sí, mira que Panamá ha vivido etapas de más amabilidad entre las personas. O sea, yo me acuerdo cuando vine en el 93, Panamá era un país donde la gente era mucho más amable. La Digo, gente, ojo, no tenemos que ser negativos, o sea, porque hemos estado ahí, o sea, que podemos regresar. no, yo siento que la gente en Panamá, los panameños, en realidad somos nobles, o sea, la Sí, gente la gente es muy es agradable. buena, la Uf, gente es buena, sí. pero hemos llegado a momentos de crispación Sí, social que no muy era la complejos y de realidad. intolerancia que yo creo que no hay precedente. Este es un momento Sí. clave, un momento de inflexión Eso me para lleva a una eso. pregunta que me gustaría hacerte, Alejandro, que has estudiado el tema. Yo siento de que concuerdo contigo, ¿ah? Pero yo siento de que tiene que ver con que Panamá como país de repente tuvo una explosión de crecimiento muy rápida, pero que no fue pareja, o sea, no, la sociedad, no toda la sociedad contribuyó Acompañó, con la sí. misma. Me da la impresión de que en Japón el crecimiento económico, Fue social, más igual. financiero de Japón sí fue acompañado por la sociedad. ¿Y eso es así? Eh, Mira, es muy buena pregunta. Mira, una de las cosas que pienso que facilitó mi adaptación como uruguayo, una sociedad de una enorme clase media, con una enorme mentalidad de clase media, Claro. con ricos muy poco ricos y pobres muy poco pobres, o sea, se conoce la pobreza pero no la miseria, es que Japón es muy parecido en esa característica, son sociedades muy diferentes, pero en esa característica es muy parecido. O sea, el 90% de las personas hace 50 años que se encuesta se consideran de clase media en Japón. Eso que hace que haya un sentido de pertenencia a lo que es los valores centrales de la sociedad muy altos, muy poca gente marginada culturalmente, en la mentalidad y eso, ¿no? Y eso que tú dices es verdad, o sea, Japón ha crecido de una forma de que no quede gente atrás, digamos, o sea, ganan en equipo, ¿no? En las organizaciones es igual, tú no vas a ver un CEO brillante como estos, como Lía Coca, que de repente despedía 20.000 empleados y no se le caía una lágrima, ¿no? Digamos, no vas a ver esos héroes empresariales individuales brillantes. Lo que vas a ver es una organización que en todos los niveles es parejita, digamos, ¿no? Juegan mucho en equipo, tratan de no dejar a nadie atrás. Eso hace, lo escribo un poco en el libro, que el proceso de toma de decisiones sea más lenta, pero que haya mucho más consenso, haya mucha más validación dentro de una empresa, dentro de una sociedad, al tomar decisiones. O sea, no hay esos mesías que buscamos en América Latina,
sobre Sí, todo a el nivel que viene a político, que venga solucionar resolver todos los problemas. ¿no? Exacto, la gente sabe que las sociedades progresan en ritmos no aceleradísimos, ¿no? Esto que comentas, la verdad es que Panamá en los últimos 30 años tuvo un desarrollo económico espectacular, pero sin el sustentador social que permitiera que eso Claro, no fuera un gigante no con todos pies de barro. crecimos a la vez. Así es. Entonces, Panamá es una sociedad bastante excluyente, no lo era tanto te diría hasta hace 20 años. Eh, Hemos dejado mucha gente afuera. Yo soy muy liberal económicamente, soy muy centrista, pero pienso que hay que amortiguar, ¿no? O sea, digo, cuando dejas durante mucho tiempo a gente al margen de los beneficios de una sociedad, la gente empieza a tirarle piedras al rancho, ¿no? Por supuesto, Sí, y así. aparte no perdamos de vista que vivimos América Latina, la región más desigual del planeta y en el tercer país más desigual de la región. Entonces, sí tenemos un tema y tenemos un Sí. desafío que es muchísimo más grande que el de una cultura oriental como la de Japón. Vamos a la pausa y seguimos hablando de Japón de cerca. Bueno, nos acompaña Alejandro Félix de Sousa, acaba de publicar su libro Japón de cerca. Alejandro, el fin de semana estuve tratando de devorarme todo el libro. Antes de que sigamos, quiero que nos digas dónde consiguen el libro y cómo. Ay, muchas gracias. Ok, mira, hay varias posibilidades, ¿no? Primero en El Hombre de la Mancha, bueno, una casa a la que Parma le dé mucho, porque la verdad que ha cambiado Sí, nuestra experiencia así es. de lectura, ¿no? Después, la otra posibilidad es en Amazon Kindle. Ahí ayudamos como digo en broma, a Jeff Bezos a seguir volando en el espacio. Al espacio. Y para los que quieren tener el libro físico y no pueden hacerlo eh, no, en El Hombre de la Mancha, en unas semanas va a estar listo bueno, en Farmacias Arrocha, en El Rey y Rivas Smith. Estamos terminando de subirnos al registro de proveedores de esas tres lugares donde la gente normalmente hace experiencia diaria de compras, ¿no? Y vamos a tenerlo también en la tienda virtual del diario La Prensa, en prensa.com. Así que Yo, vamos a tener bastantes opciones, ¿no? yo quiero recomendarlos más si se ojean el libro, que yo me lo he estado ojeando. Hay fotos de Japón. Yo te quería Sacás con nosotros. preguntar. Sí, Eso te iba a preguntar. ¿Las sí. sacaste, las Sí, sacaron mi esposa y ustedes, tu yo, esposa y tú? y con mis hijos hicimos un viaje divino, porque como mi hijo, como les comentaba, mi hijo mayor había nacido ahí, entonces cuando terminó la universidad en el año 19, fuimos juntos a Japón a pasar, bueno, justo en las épocas que él nació en diciembre, a pasar fin de año y un nuevo allá, tuvimos un mes y realmente fue un viaje mágico de familia, ¿no? Es el último viaje que hicimos en familia todos, porque mis dos hijos ya son adultos, los mayores, y el chico todavía está con nosotros, y fue mágico, ¿no? Porque ellos mismos pudieron vivir la experiencia de vida en Japón, ¿no? Nos fuimos a una casita japonesa en las afueras, pasaba que, por ejemplo, esas cosas que pasan solo en Japón, ¿no? Que tenías de repente una cajita en el parque donde tenía la bolsita de banana, la bolsita de mandarinas, y tú abrías y dejabas la plata ahí, ¿no? Si querías te la robabas, pero lo normal es que la gente deje la plata. Mis hijos no Claro. podían creer que pasaran esas cosas, que hubiera esa confianza de que nadie se iba a robar en ese parquecito la plata, ¿no? Después vivieron un poco la experiencia de servicio en Japón, que es espectacular. O sea, hay una frase en Japón que dice Okiaku Gasama, que quiere decir el honorable cliente es un dios. Pero Alejandro, es un tema cultural. Sí. Aquí yo lo he implementado. Aquí tú puedes dejar ese celular que tiene Raquel y Raquel lo sabe. Y ya viene pasado Así mañana y el celular Y el está celular ahí. está aquí, nadie se lo llevó. Sí. Y parte mucho de la disciplina interna, el regulador interno, ¿no? Está mal tomarme cosas de otros, está mal, tener algo que no me lo he ganado, Es ¿no? mío. Entonces, eso, Pero es eso un valor también, que lo eso podemos también a pasa. adoptar nosotros, como bien Sí, dice eso Guillermo. también pasa por lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, y mucho cultural, pero Les también aseguro que los pasa por japoneses el son tema de la humanos. igualdad. No, no, pues es un tema de igualdad, o sea, todos somos más iguales, no Sí. hay tanta diferencia, no hay Sí. tanta brecha, no hay esa rivalidad de aquel tiene mucho y yo no tengo nada. Y eso yo creo que Sí. ayuda mucho a una Ahora cultura hay y que es un tener, tema que tenemos que trabajar aquí sí, también. sí. Ahora, siempre el regulador ético es muy Sí, importante, ¿no? Porque por ser pobre no supuesto. habilita a robar. Y eso, lamentablemente, en América Eso es Latina así. hemos estado repitiéndonos mucho eso, ¿no? No está bien que yo Sí, robe porque el otro es sí. rico.
eso tampoco, ¿no? Eso Digamos. es un tema cultural que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que superar y se supera desde los colegios y se supera con cosas muy básicas. Yo recuerdo la asignatura de cívica que desapareció de todos los currículums educativos y me parece que ha sido un error. Sí, Cosas tan de básicas acuerdo. como cruzar una calle y no tirarle el carro a la gente. O sea, cosas sencillas que son éticas también. Yo voy caminando por la calle y yo recuerdo siendo pequeña tirar un papel y mi mamá decirme, te regresas y lo recoges. Eso tiene que pasar porque tú tienes que inculcar respeto, pero además eso va generando cultura. Eh, El hábito de hacer las Exacto. cosas Aquí bien, en el digamos, ¿no? capítulo 8 del libro, el inicio me llamó muchísimo la atención porque japonés 1, buenos días, el número 2, mucho gusto, y el uruguayo dice mucho gusto. Y después encima se disculpan, esto es en un ascensor. Entonces es No, no pasa cómico. en el No, ascensor. No, no. te cuento, esto pasó a 3000 y pico de metros de altura. Estaba arriba del Monte Fuji. Ok. Yo estaba camino al Monte Fuji y increíble, ¿no? O sea, el apretujamiento en Japón ocurre en todos Claro, lados yo digo, con la hasta cantidad 3000 de gente y kilómetros. piden disculpas. Exacto, y por eso pedían disculpas, porque en Japón, cuando tú pasas adelante de una persona o vas a pasar a alguien en la calle, ¿viste? Pides permiso porque estás invadiendo el espacio de otro, ¿no? Entonces, ellos normalmente, por ejemplo, pasan, estamos en radio, no sé si lo vamos a poder ver visualmente, pero ellos pasan, por ejemplo, su mano derecha así doblada antes de ti Para para avisar delimitar el que van a espacio. cortar tu espacio, ¿no? Te dicen permiso, dicen una expresión que se llama sumimasen, que es para expresar que van a pasar adelante tuyo. Lo puedes ver en Tokio, viste que de ¿Sabes dónde repente... aprendí yo eso? Cuando hacíamos los desfiles en Disney, cuando trabajábamos el desfile y teníamos que cortar para delimitar el lugar donde se tiene que parar la gente. Excelente. En vez de gritar, en vez de dar voces, en vez de dar permiso, no, tú ibas con la mano delimitando el espacio y la gente automáticamente cuando te ve hacer ese gesto, la gente se abre. aparta, Qué la bien, gente se abre. qué bien. Entonces, Es una convención un social. tema, sí, totalmente. Y no necesitas como aquí que lo resolvemos todos dando voces. Y no pretendo comparar, pero sí hacer ciertas diferencias, porque creo que además, y es una cosa que me llamó la atención leyendo parte del libro, que me lo tengo que terminar, por supuesto, eh, Japón quedó hace pocos años destruido Sí, totalmente en después de América la Latina no hemos Segunda vivido Guerra una catástrofe Mundial. así. Nunca. Nunca. Entonces, ¿cómo ha hecho esta gente para evolucionar a todo lo que nos estás contando? Tú lo conociste post, obviamente, estamos hablando del 91, la guerra terminó en el 47, pero yo me pongo a pensar y digo, en el 45 terminó la guerra. Digo, yo me pongo a pensar y digo, en realidad son 30, 40 años. Sí. Ya en los años 70 ya se han recuperado. Imagínate que en el año 64, a 19 años de haber perdido la guerra, inauguraron las Olimpiadas de Tokio, que fueron espectaculares. Hay una de las mejores arquitecturas japonesas que se produjo para esas Olimpiadas. Imagínate un país organizar unas Olimpiadas a 19 años de haber quedado destrozado, ¿no? Eso no lo cuento en el libro, pero digamos, es uno de los ejemplos. Mira, el 12 de abril yo llegué a Japón y ese domingo voy a los jardines del Palacio Imperial, ¿no? Que hay una parte que están abiertos, y veo a estos viejitos de 70, 80 años con las espaldas dobladas, ¿no? Y me quedé mirando y me emocioné, porque digo, sobre las espaldas de estos señores fue que se levantó el Japón de la guerra. Y fue por el sacrificio que hicieron esos señores, que es algo que yo digo en América Latina nos falta gente que diga, bueno, o sea, que en conjunto lo hagamos, porque individualmente hay mucha gente que lo hace. Me voy a sacrificar para que mi generación, yo no voy a tener esa perspectiva, yo me voy a sacrificar para que Las la siguiente generaciones generación, futuras, exacto, se beneficie de eso, porque lo que pasó en el año nosotros lo 91, hemos hecho al revés. claro, yo después de 1000 diluvios, ¿no? O sea, yo me atraganto, hago todo lo que puede, que mis hijos vean cómo se las arreglan, ¿no? Pero eso lo hacemos más a nivel individual a veces cuando pensamos en la siguiente generación y como te digo, sí hay mucha gente que sí piensa en sus sucesores, pero lo que sí no ocurre es como sociedad. No, Por como eso sociedad, no. maltratamos el medio ambiente, maltratamos las finanzas públicas, digamos, o sea, hacemos cosas que dejan malos fundamentos para las generaciones que nos siguen, ¿no? Y hablo de América Latina, ¿no? Porque Sí, a no veces es pensamos que particularmente el mal de Panamá. Panamá es solo un mal de No. Panamá, es un mal bastante extendido en toda la región, con algunas excepciones, ¿no?
Y yo te digo algo, o sea, me pongo a pensar y claro, me imagino un Japón donde la vida colectiva es muy relevante, porque Sí, no hay tanto espacio, porque las casas me las imagino son pequeñas. pequeñas, con paredes delgadas. Claro, entonces la gente hace mucha vida en la calle y Así la es. única manera es garantizar esa convivencia pacífica y siento que nosotros tenemos una cultura mucho más individualista. Brutal, brutal. Mira, hay una parte del libro donde hablo mucho del tema del individualismo versus el mutualismo, que es de capítulos 10, 11 y 12, hablo bastante de esa mentalidad de grupo que ellos tienen, ¿no? Mira, el ideograma japonés o chino que se usa para empresa es kaisha, que es un lugar donde, o una sociedad donde la gente se encuentra. Acá quiere decir reunión o asamblea o lugar donde la gente se reúne, ¿no? Y el ideograma para sociedad es al revés, es shakai, el mismo ideograma pero al revés, ¿no? Entonces la empresa es la verdadera sociedad del individuo. Por eso las empresas japonesas son tan paternalistas, se ocupan mucho de la educación de sus empleados, se ocupan mucho de cómo está la familia de los empleados, se ocupan mucho de que el empleado adopte códigos de conducta que para nosotros son severos, pero para ellos son bastante naturales, porque están acostumbrados a sacrificarse por el grupo, ¿no? Y por eso la empresa japonesa y el mundo del trabajo es tan importante para los japoneses, porque es el que les da la verdadera pertenencia a la sociedad, les da la verdadera, su ser en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ellos cuando se presentan dicen, yo pertenezco a tal empresa y mi nombre es tal, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo vivía en Japón, yo decía, Watashi wa Uruguay Taishikan no Félix de Sousa des, ¿no? Que quiere decir, yo, perteneciente a la Embajada de Uruguay, me llamo Sousa, porque yo me presentaba como Sousa, es más fácil para ellos que Ferikusu de Sousa, que sería la dispersión fonética de mi nombre en japonés, ¿no? Y así se presentan ellos, ¿no? Soy de Sony y me llamo tal. O sea, lo primero es el grupo al que pertenece, ¿no? Sea un equipo de fútbol, porque también se presenta así, cuando se presenta un japonés a otro, se presenta como perteneciente a un grupo. No vas a escuchar a alguien que dice me llamo Mi Fujita, nombre y ya. sí, o me llamo Sato, ¿no? Normalmente es, porque eso lo que hace es que ayuda al ubique social, como decía Isabel Allende, ¿no? O sea, a ver, bueno, esta persona, es una sociedad muy jerárquica, ¿no? Esta persona, ¿qué estatus social tiene respecto a mí, digamos, ¿no? Entonces, No tiene idea de pertenece a una eso. empresa grande, ok, es una persona que está asociada a una empresa muy respetada. Por eso, cuando hay un hecho de corrupción, cuando hay un hecho donde hay una falla de producto y eso, la vergüenza que eso le trae a la reputación de la empresa, cuando un empleado en una de esas empresas o en una organización estatal produce vergüenza al nombre, a la reputación de la organización, la persona tiene una sanción social muy fuerte. Muchos terminan suicidándose a la manera japonesa, que es, digamos, hacer seppuku, digamos, o renuncian, pero una vez que renuncian, tienen un ostracismo social muy fuerte, les cuesta mucho reinsertarse. Por eso se cuidan mucho de no hacer actos indebidos, porque algunos los hacen, obviamente, existen actos de corrupción y actos de imprudencia, digamos, pero cuando los agarran, la sanción social es La implacable. factura social es muy No solo la alta, legal, sino la social. la O sea, social. los niños de la escuela sufren, digamos, la familia extendida tiene que decir, no, Eso, yo no tengo nada que eso ver con esta explica, persona. eso Eso se explica, traduce en ética y responsabilidad que está totalmente ligado a la responsabilidad social corporativa a la que tanto abogamos y esa Empieza por la sostenibilidad ética, ¿no? empresarial, pero todo parte de la ética, ¿sí? Así eso es. explica por qué ahora que fue asesinado el ex primer ministro Ave. Abe, Sí, eh, no fue que hubo una investigación, no, de una vez comenzó a renunciar todo el mundo y ellos mismos hablaban de que era una vergüenza para ellos que eso hubiera sucedido. Sí, sí, porque de alguna manera ellos sienten que algo falló que hizo que este señor pudiera ser abordado y asesinado, aparte con un arma de fabricación casera, Pero ¿no? me llamó mucho la atención que no sentirlo como como Estados Unidos, andarían casi buscando que culpables. semanal, una matanza en una Sí, escuela, una cosa así. horrible. Allá, eso fue una cosa que Sí, todavía hay investigaciones. sí, sí. Y bueno, cuando pasó con el tsunami, es un accidente natural y que la planta nuclear, todos esos tipos renunciaron. Digamos, o sea, la sanción
La autosanción llega antes que la sanción social y llega antes que la sanción Pero legal. es que eso Nosotros es somos al revés. el Nosotros- sentido de Eres responsabilidad. impune Pruébamelo. hasta que la sanción legal Sí, te llega, es que ¿no? es el sentido de responsabilidad es totalmente distinto Sí. al nuestro. O sea, yo soy responsable de lo que yo asumo, de la Exacto. investidura que yo cargo. Y cuando pasa algo, la responsabilidad se asume, la responsabilidad no se delega. Yo no puedo ir por la vida delegándole mis problemas a otros y aquí somos muy tendientes a echarle la culpa a los demás o a buscar Sí. el culpable en otro lado. Sí, que le echamos mucho la culpa a los políticos, pero esos políticos están ahí porque los votamos, ¿no? Exacto. Digamos, o sea, es muy fácil poner el demonio en otro y no voltear el espejo hacia cuál es mi Sí, yo mi creo que responsabilidad de ciudadanía activa. yo creo que digamos, ¿no? es un ciudadanía tema de comprometida. reflexión, de autorreflexión, y por eso les decía antes, estamos en un punto de inflexión. Hay quienes dicen, esta elección es decisiva. Es verdad, es un antes y un después. Estamos todavía en un punto con posibilidad de rescate. Tenemos que reflexionar mucho qué queremos, porque va a haber un antes y un después del 5 de mayo. Sí, yo soy ciudadano panameño hace 20 años, así que bueno, yo Tienes voto que hace tomar 20 la años decisión de y votar. voy a tener el misma dilema que va a tener mucha gente cuando procese su decisión de quién votar, analizar los candidatos, los Vamos a programas. terminar con la espalda como los señores cuando llegaste a Japón, porque de verdad que este voto tiene un peso Hay sin que precedentes. respetar el ¿eh? voto. Yo digo siempre, Sí. hay dos cosas en la vida externas a nosotros, pero que nosotros tenemos que respetar, ¿no? Tenerle respeto al dinero y respeto al voto. Digo, fuera del respeto a los demás, ¿no? Obviamente que eso es interno, digamos, ¿no? Pero externo, digamos, respeto al dinero y respeto al voto, ¿no? O sea, el voto es una decisión ciudadana que impacta en mucha gente, no solo nosotros. La gente muchas veces toma solo la decisión en base a mí, A mí. digamos. Y no a lo que le conviene al país. Y yo Exacto. creo que es un momento Sí. de evaluar muy bien qué es lo que le conviene al país, a la colectividad, lo que hablábamos. Sí, a mí, como te digo, no me gusta mezclar la política en mi actividad y eso. Me gusta mucho la política, obviamente, soy politólogo, así que me gusta mucho la política, pero les digo, o sea, yo soy bastante positivo porque he visto a Panamá levantarse más de una vez, Sí, ¿no? claro. Lo que sí, esta vez tenemos que sudar más, vamos a tener que vivir 2-3 años difíciles, donde vamos a vivir circunstancias latinoamericanas, porque Panamá había estado medio arriba de todo eso, no le pasaba eso, ¿no? En Panamá teníamos 8 años de crecimiento espectacular, 2 años de crecimiento que nos quejábamos cuando era abajo del 5%. Eso es una fantasía para cualquier país latinoamericano, no hablo de países desarrollados, país latinoamericano, ¿no? Entonces vamos a vivir un poquito los dolores de crecimiento que han tenido otras sociedades y lo que creo que va a ser más difícil para nosotros como panameños es que no tenemos experiencia de ese dolor. O sea, vamos a tener que aprender a vivir el dolor latinoamericano, ¿no? Sí, y bueno, tuvimos algo de experiencia de probablemente las generaciones de mis padres, de la tuya, se acuerdan más después de la invasión. Yo era todavía muy chica, pero también fue un país que se levantó Así es, de por las eso digo, cenizas en no es ese que no momento. tenemos No es que no experiencia de tenemos levantarnos. experiencia, Exacto. sí lo podemos hacer, pero sí creo que hay que ser muy conscientes, No, que hacer este mucha país se habrá levantado reflexión. varias veces. Lo que pasa Sí, es sí, que sí. no lo vemos en la magnitud. Cuando se fueron las bases militares en el año 99, no se, mira que se habla muy poco. Tuvimos un par de Y años aquí duros. nosotros Tuvimos tuvimos un una parón bajada muy económica grande, Yo, sí, estaba, sí. yo llegué a Panamá en esa época y fue durísimo. Ese año 2000, 2001 fue muy duro. O sea, no hemos llegado allá aquí. No. Ni No cerca, hemos llegado allá. Lo ni que pasa es cerca. que la gente se lo ha Tenemos una olvidado. economía mucho más diversificada. de Y el hecho, gobierno no sabía en qué el hacer, no 2000. entendía qué le había pasado. Y era eso que no estábamos preparados para, aunque parecía poco, se nos fuera ese tema de las bases militares. Bueno, Pero temas desafiantes, pero tenemos solamente 2 minutos, me restan, porque tengo que irme. Alejandro, muchísimas A ustedes. gracias. Espectacular. Japón Desde de tu casa, cerca, Alejandro. lo buscan en El Hombre de la Mancha, lo buscan en Amazon y la próxima semana La Rocha, El Rey. Y Rivas si Smith. no, y Rivas Smith, y si no, se comunican con el señor Alejandro Félix de Sousa, que lo van a encontrar en Instagram y en las redes sociales. Y él les cuenta dónde conseguir el libro, que realmente se los recomiendo. Conociéndolo, él mismo te lo lleva a la casa. Quiero De recordarle... hecho, tengo contratado a mi hijo chico de chofer para llevar el libro con envoltorio VIP a los que me contactan A directamente. los periodistas que me están escuchando y a todos los que trabajan en medios, quiero recordarles que están abiertas las inscripciones al Premio Nacional de Periodismo hasta el día 15 de marzo. El día 15 de marzo a las 11:59 p.m. se cierra la plataforma. Lo que no está en la plataforma no lo revisa el jurado. Sí. No existe para el jurado.
entren en la página web del Fórum de Periodistas, forumdeperiodistas.org. Ahí encuentran el manual, que son las bases del premio. Hay 10 categorías en las que pueden inscribir sus trabajos publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023. Y allí mismo van a encontrar la plataforma a través de la cual pueden postular sus trabajos para ser evaluados por el jurado internacional, que empezará el trabajo de evaluación a partir del cierre, del 16 de marzo. Cerramos el 15 de marzo y por favor quiero invitarlos a todos en este esfuerzo de 28 años que hace el Fórum para seguir reconociendo la excelencia periodística, para premiar el trabajo de los periodistas en Panamá, para reconocer el trabajo que se hace de libertad de expresión y de derecho de acceso a la información, que por favor postulen y que por favor participen aquellos que postulan en la gala de premiación que va a ser el 16 de mayo para que puedan recibir su estatuilla Fórum y la remuneración económica que se hace para el ganador de cada una de las categorías. Así que, Guillermo, creo que nos vemos el próximo lunes. Raquel Robeda, con responsabilidad social. Muchas gracias, Alejandro. Esta es tu casa. A ustedes, muchas gracias, súper amables. Nos vamos, don Diego. Muchísimas gracias, Diego Hurtado, en la producción, y ahora va a estar también, por supuesto, como todos los días, en el tema digital. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.